Hola, bienvenidos a esta sesión sobre actuadores industriales correspondiente a la asignatura de Regulación y Control de Máquinas Navales. En esta sesión vamos a ver una clasificación general de todos los actuadores que nos podemos encontrar tanto en industrias terrestres como en industrias navales. Desde el punto de vista de la energía que necesitan para su funcionamiento, nos podemos encontrar con actuadores eléctricos, actuadores neumáticos y actuadores hidráulicos. Si tenemos en cuenta la naturaleza de la energía con la que actúan, podemos hablar también de actuadores mecánicos, actuadores térmicos, neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Los actuadores mecánicos son aquellos que ceden energía mecánica a la planta, los térmicos ceden energía térmica, los neumáticos permiten o impiden el paso de un gas. Los hidráulicos permiten o impiden el paso de un líquido, como puede ser el agua, y los eléctricos cortan o permiten el paso del fluido eléctrico. Atendiendo al tipo de accionamiento, todos los controladores anteriores pueden ser de tipo continuo, cuando la variable de salida puede mantener o puede tener cualquier valor a lo largo del tiempo, o tipo todo nada, cuando la variable de salida solo puede tener dos valores, normalmente correspondientes al 0% y al 100% de la salida. Por último, atendiendo al movimiento del actuador, podemos hablar de actuadores lineales y actuadores rotativos. Los motores eléctricos de corriente continua aún tienen aplicaciones, sobre todo cuando es necesario controlar el par y también cuando es necesario un control muy preciso de la velocidad de giro, debido a que tienen un amplio rango de potencias, pueden mantener un control de velocidad muy preciso variando el voltaje de forma sencilla con rheostato a la entrada. Permite un control de par muy preciso debido a que depende básicamente de la intensidad, y también son motores reversibles, simplemente variando el voltaje a la entrada. No obstante, tiene una construcción mucho menos robusta que otros motores del mercado utilizados en aplicaciones industriales, requieren un mayor mantenimiento y además tienen un mayor tamaño físico por unidad de potencia. Los motores de corriente alterna, que también se conocen como motores en jaula de ardilla, son prácticamente los motores más utilizados en toda la industria. Tienen la gran ventaja con respecto a otros motores de similar potencia, que tienen un coste más bajo y son más robustos. También pueden controlarse mediante maniobras muy sencillas por contactores, mediante lógica cableada. Pueden controlarse también si se necesita y es preciso con variadores de frecuencia. No obstante, la velocidad de estos motores sufre un deslizamiento con respecto a la velocidad definida por la frecuencia de la tensión trifásica en la que se hayan conectado, pudiendo tener entre un 2 y un 8% de velocidad de giro menor a la nominal que le correspondería a la frecuencia. Además, el coste del variador de frecuencia cuando se requiere un control más preciso incrementa en gran medida el coste del motor. En las aplicaciones en las que se requiere una velocidad constante independientemente de la carga, es necesario emplear un motor de corriente alterna síncrono. Este tipo de motor tiene el rotor devanado, el cual debe ser alimentado por corriente continua. El campo magnético giratorio, no obstante, es alimentado por corriente alterna trifásica. Como mejora con respecto a los motores asíncronos, este tipo de motor permite variar el factor de potencia, mejorando el consumo. No obstante, son motores más caros y más complejos, constructivamente hablando, que los asíncronos, y requieren además de un sistema de arranque auxiliar que le permita alcanzar la velocidad de sincronismo antes de alimentar el motor propiamente dicho. Asimismo, son motores que requieren un mayor mantenimiento. Cuando en vez de potencia se requiere una precisión muy alta a velocidades muy bajas, el motor adecuado es un motor paso a paso. Son motores extremadamente precisos que no requieren una potencia muy alta. Otra opción de alta precisión es el empleo de un servomotor eléctrico. Tienen como ventaja un posicionamiento extremadamente preciso, apto para el control de máquina-herramienta, como por ejemplo las máquinas de control numérico, o como preaccionador de válvulas de control, de sistemas de control de caldera, etc. Como desventaja requiere un circuito de control interno, un circuito de enlazo cerrado, y además la potencia es muy limitada normalmente debido a que emplean un motor de corriente
continua, que requiere el uso de un juego de engranajes que permita amplificar la potencia. Las electroválvulas son también actuadores eléctricos que combinan el campo magnético generado por una bobina, bien una bobina de corriente alterna o una bobina de corriente continua, con un imán permanente. Estas electroválvulas pueden ser empleadas para líquidos y gases, o electroválvulas de control neumático para el control de circuitos neumáticos, o también electroválvulas de control hidráulico para control de circuitos hidráulicos de potencia. En este caso son de destacar las electroválvulas piloto, que mueven otras válvulas hidráulicas de mayor potencia para elevar elementos extremadamente pesados, como son pues, rampas, plataformas que levanten pesos elevados, etc. Los últimos actuadores eléctricos que voy a mencionar son los contactores y los relés. Los contactores son elementos de potencia que transmiten energía a los elementos de consumo, como pueden ser normalmente motores eléctricos. Estos pueden ser tanto de tipo electromecánico como de estado sólido, no teniendo partes móviles. Los relés, sin embargo, se ubican en la parte de maniobra, forman parte de la lógica de control, también pueden ser electromecánicos y de estado sólido, pero no admite una potencia elevada, pudiendo tener como consumidores como mucho pues, lámparas, elementos de señalización y demás. Los actuadores neumáticos pueden ser lineales o rotatorios. Dentro de los lineales nos encontramos con los actuadores de membrana, empleados sobre todo para el control de válvulas, y también con los pistones neumáticos, empleados para otro tipo de aplicaciones, además del control de válvulas, por ejemplo, el cierre y apertura de puertas. Los rotatorios, como los motores neumáticos, se emplean para el arranque de motores o el movimiento y accionamiento de máquina-herramienta. Por último, los actuadores rotativos de pistones se emplean en el accionamiento de válvulas que requieren un movimiento giratorio de un ángulo limitado, por ejemplo, las válvulas de mariposa. Para finalizar, comentar que en cuanto a los actuadores hidráulicos, son elementos de actuación que están pensados para una elevada potencia y que suelen funcionar con aceite hidráulico. Al igual que los actuadores neumáticos, pueden ser de tipo rotativo, constituyendo lo que se denomina motores hidráulicos, o de tipo lineal, constituyendo lo que se denominan pistones hidráulicos.